¿Qué tal? Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy revisamos la clase de diferenciales y para ello vamos a empezar dando contexto. Cuando tenemos una función f de x, como se puede observar por ejemplo en esta gráfica, tenemos la función f de x igual a x cuadrada. Si x pasa de un valor x1 a un valor x2, entonces la función, o bien f de x, pasará de y1 a y2. Es decir, si nosotros por ejemplo elegimos un x1 igual a 2, como se observa aquí, y luego un x2 igual a 5, como en este caso, entonces pues les corresponderían sus respectivos y1, en este caso y1 sería 4. ¿Por qué es 4? Bueno, pues porque la función, este y1 sería igual a la función evaluada en x1. Como x1 es igual a 2, entonces esto nos quedaría la función evaluada en 2. Y la función evaluada en 2 pues sustituiría el valor 2 elevado al cuadrado. Y esto es 4. Mientras que para el caso en el que x2 es igual a 5, entonces nosotros tendríamos un y2 igual a la función evaluada en x2, es decir, la función evaluada en 5. Y si nosotros evaluamos esta función, en 5, pues nos quedaría 5 elevado al cuadrado, lo cual es 25. ¿Ok? Entonces, reiteramos. Cuando se tiene una función f de x, si x pasa de un valor x1 a un valor x2, entonces la función f de x pasará de y1 a y2. Al cambio en y o f de x, son sinónimos, hay que recordarlo, le llamamos incremento real y se calcula como delta y igual a y2 menos y1, donde, como acabamos de observar, y2 es la función evaluada en x2 y y1 es la función evaluada en x1. Entonces, en este caso, justo estamos resolviendo el siguiente ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es el incremento real de f de x igual a x cuadrada cuando x pasa de x1 igual a 2 a x2 igual a 5? Entonces el objetivo para esta pregunta sería calcular el incremento real delta y igual a y2 menos y1 cuando x pasa de x1 igual a 2 a x2 igual a 5. Y lo que se requiere pues es el valor de y1, que es la función evaluada en x1, y y2, que es la función evaluada en x2. En este caso ya los calculamos. Entonces tenemos que y1 es igual a 4 y que y2 es igual a 25. De manera que este incremento real que nosotros estamos buscando, este delta y, así se llama, por la letra mayúscula delta, que es el y evaluado en x2 menos la función evaluada en x1, sería 25 menos 4. Y en este caso sería 21. Como respuesta a la pregunta, podemos decir que el incremento real de la función cuando x pasa de 2 a 5 es delta y igual a 21. ¿Ok? Ese es un primer contexto. Y entonces lo que estamos observando aquí es que cuando x pasa de un valor a otro valor, pues naturalmente y pasará de un cierto valor 1 que corresponde a evaluar la función en la x1 a otro valor y2 que corresponde a la función evaluada en el segundo punto en x. Entonces aquí podríamos escribir que la diferencia, por ejemplo, desde aquí hasta acá es lo que conocemos como delta y o incremento de la función, incremento real de la función, mientras que este incremento de acá se llama delta x. ¿Ok?
Bien, ahora pasemos a definir lo que es la diferencial, que justo es el tema del día de hoy. Entonces, observemos. El nombre de esto se denomina diferencial de la función o diferencial de f de x y se representa mediante una d y una y. Decimos, el incremento de la función delta y, que es el que acabamos de calcular hace un momento, se puede aproximar mediante la diferencial de la función. Esta diferencial se escribe de y es igual a la primera derivada evaluada en x1 multiplicada por la diferencial de x. Y aquí se especifica, ¿no? F' evaluada en x1 es la derivada de la función evaluada en x1, mientras de x es el cambio que tenemos en x. Entonces vamos a verlo gráficamente para que pues tengamos un poco más de claridad. Entonces nuevamente tenemos aquí una función f de x igual a x cuadrada. Tenemos un valor x1, que nuevamente lo vamos a poner aquí en 2. El valor x1 está en 2. Y también vamos a poner un valor x2 en el mismo lugar que hace rato. Este x2 sería igual a 5. Ahora bien, si recordamos el curso de cálculo diferencial, recordaremos que si nosotros dibujamos aquí una recta tangente, a la función que pasa justo por x1, entonces la pendiente de esta tangente, la pendiente de esta recta tangente, sería la derivada de la función evaluada en x1. ¿Ok? Bien. Ahora, para llegar a la expresión que tenemos ahí como definición de la diferencial, que dice que la diferencial de y es igual a la derivada evaluada en x1 multiplicado por diferencial de x, hace falta recordar que, o bien observar, que este incremento en x, que hace un momento le llamábamos delta x, pues también le vamos a llamar de x. Es decir, el cambio en x, pues en realidad no hay mucha diferencia, no hay mucho cambio cuando queremos aproximar el incremento en la función. Pero la diferencia viene por acá. Fíjense bien. Este es mi incremento en x, ya lo dijimos. Y si recuerdan, hace un momento que veíamos el incremento en y, el incremento real, pues venía de aquí hasta 25, ¿no? Es decir, toda esta distancia, desde el y1 hasta el y2, pues es lo que llamamos delta y, ¿ok? Sin embargo, si nosotros tomamos este camino alternativo para aproximar el incremento en la función desde el y1 hasta este punto, fíjense bien, esto que tenemos aquí, pues más o menos se parece un poco, no es exactamente igual, por eso es una aproximación. A ese le vamos a llamar diferencial de y. Obviamente no es lo mismo este diferencial de y que este delta y. Y ahí radica pues decir que la diferencial de y es una aproximación de delta y. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es aproximar cuánto cambia la función utilizando este diferencial de y, y bueno, más o menos se debería parecer al delta y. Obvio que esto pues depende de cuánto sea la diferencia en x. Por ejemplo, si me voy de 2 hasta 5, pues la diferencia aquí entre uno y otro pues es grande. Pero a medida que la x2 se acerca a x1, o sea, si mi diferencial de x es más pequeño, pues la diferencia entre el incremento real y el incremento aproximado pues va a ser más parecido, ¿no? Bueno, esa diferencia va a ser más pequeña. Entonces este delta y le llamo incremento real y este diferencial de y le llamo
incremento aproximado. Y podemos decir que la diferencial de y es una aproximación al cambio en la función a través de este caminito, pues que sería la derivada, ¿no? La pendiente es la derivada. De hecho, si nosotros recordamos la definición de la pendiente de geometría analítica, podemos recordar que la pendiente también es la tangente del ángulo de inclinación, que el ángulo de inclinación sería más o menos este. Y esa tangente del ángulo de inclinación sería lo que mide el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto a ese ángulo sería diferencial de y la medida del cateto adyacente sería diferencial de x. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, el hecho de que la pendiente es la derivada y la pendiente es lo que mide de y entre lo que mide de x, podríamos llegar a esto. Llegaríamos a que f' evaluada en x1 es igual a dy entre dx. Y de aquí fácilmente podríamos despejar la diferencial de y. La diferencial de y, si pasamos multiplicando el diferencial de x, nos quedaría la derivada evaluada en x1 por la diferencial de x. Y eso justamente es lo que tenemos de este lado, que es la definición de diferencial de y. Entonces, bueno, esta es una explicación de cómo se puede obtener la expresión de diferencial de y igual a la derivada evaluada en x1 por diferencial de x. Notar entonces que esta de x es el incremento que tenemos en el eje x, mientras que diferencial de y es la aproximación al cambio real que tiene la función. Entonces vamos a un ejemplo. Dice, la pregunta es, ¿cuál es el incremento aproximado de f de x igual a x cuadrada cuando x pasa de 2 a 5? Bueno, ahora entonces el objetivo es calcular el incremento, aquí no va real, es el incremento aproximado, que tampoco se define de esta forma, esta era lo que teníamos ahí arriba. El incremento aproximado es diferencial de y igual a f' evaluada en x1 por diferencial de x cuando x pasa de 2 a 5. Y pues lo que requerimos es la derivada de la función. Obviamente hay que evaluarla en x1 y también el incremento en x. Entonces, bueno, calculemos, si nosotros sabemos que la función f de x es igual a x cuadrada, entonces tendríamos que la derivada sería la derivada de x cuadrada, que si recordamos es 2x. Mientras que el incremento o la diferencial de x, esta de x, es el valor de x2 menos el valor de x1. Y eso es 5 menos 2, es decir 3. Entonces, bueno, vamos a evaluar aquí mismo la derivada. Vamos a evaluarla en el valor de x1 para que podamos sustituir en la definición de diferencial. Nos quedaría que sería la derivada evaluada en x1. x1 vale 2. Y esto sería lo mismo que si la derivada es 2x y la voy a evaluar en 2, me quedaría 2 multiplicado por 2. Y esto es 4. A ver, mejor lo voy a separar para que no vaya a haber confusión. Es más, lo voy a meter aquí en una pequeña tabla de la siguiente forma. Primero vamos a meter la derivada. Bueno, la función es x cuadrada, la derivada es 2x
Y luego cuando evaluamos la derivada en x1, pues es evaluar la derivada en 2, que me da 4. Mientras el incremento en x, ya dijimos, es x2 menos x1, y en este caso x2 es 5, x1 es 2, y me da igual a 3. Y entonces finalmente si sustituimos la diferencial de y, que es la derivada evaluada en x1 multiplicada por diferencial de x, me quedaría que la diferencial de y es igual a 4 multiplicado por 3. Entonces la diferencial de y es igual a 12. Aquí podemos entonces responder a la pregunta. El incremento aproximado en la función cuando x pasa de 2 a 5 es de y igual a 12. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a retomar rápidamente lo que habíamos hecho hace un momento. Primero, pues dijimos que cuando x cambia, pues y cambia. Y vamos a tener dos tipos de incrementos. Uno que llamamos incremento real, que es el incremento en y definido como y2 menos y1, es decir, la función evaluada en el punto x2 menos la función evaluada en el punto x1. Eso es el incremento real. Y de hecho el incremento real en el primer ejemplo pues nos dio 21. Luego hablamos de la diferencial y ya dijimos que la diferencial pues es una aproximación al incremento real. El incremento real es pasar de y1 a y2, le llamamos delta y, mientras que la diferencial de y, por la definición de derivada como pendiente de la recta tangente y de la pendiente como la tangente del ángulo de inclinación de esta recta, pues pudimos derivar que la diferencial de y es la derivada evaluada en x1 por la diferencial de x, que el incremento en x y la diferencial de x en este caso son iguales. Bueno, entonces, dado eso, el incremento de la función se puede aproximar mediante la diferencial. ¿Ok? Aquí la palabra importante es aproximar. Bueno, ya dijimos todo esto aparte de acá. Y en el ejemplo, cuando nos pidieron calcular el incremento aproximado de la función, pues lo que hicimos fue de la función calcular la derivada y evaluarla en x1 y luego calcular el incremento o la diferencial de x, que fue 3, y finalmente el incremento aproximado de la función nos dio diferencial de y igual a 12. Como pueden notarse, el incremento real fue 21 y el incremento aproximado fue 12. Bien, entonces aquí podemos observar cómo para el caso que estamos analizando, donde la función f de x es igual a x cuadrada, cuando el valor de x1 está en 2 y el valor de x2 está en 5, entonces tenemos un diferencial de x igual a 3, un delta y, es decir, una diferencia real desde este valor hasta este valor, o bien entre ellos dos, de 21, y la aproximación de ese 21 pues es este diferencial de y que nos dio 12. Como observé hace un momento, a medida que nosotros podemos reducir el incremento o la distancia de x, estos dos valores, es decir, el incremento real en y el incremento aproximado, se van a acercar el uno al otro. Es decir, la aproximación diferencial de y va a ser mejor al incremento real. Por ejemplo, cuando la diferencial de x es 2, empezaremos en x1 igual a 2 y el x2 sería 4. Si nosotros calculamos el incremento real nos daría 12 y el incremento aproximado nos daría 8. Ya solo se diferenciarían en 4 unidades. Si lo hacemos aún más pequeño, por ejemplo, cuando la diferencial de x es 1, es decir, pasamos de 2 a 3, entonces el incremento aproximado nos da 4, mientras que el incremento real es 5.
Y así, si nosotros hacemos esto aún todavía más pequeño, vamos a hacerlo, digamos, por ejemplo, entre 2 y 2.4 para que observen la diferencia. Cuando la diferencia entre x1 y x2 es 0.4, entonces el incremento real, que es hasta la función este punto aquí, y2, con respecto a este valor inicial que es 4, sería 1.76, mientras que su aproximación sería 1.6. Y entonces así, a medida que la diferencial de x se vuelve más pequeña, pueden notar que la aproximación es mejor. Entonces, acá en las conclusiones podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer una serie de algunas conclusiones. Entonces, cuando se tiene una función f de x, si x pasa de un valor x1 a otro x2, entonces se pueden calcular dos incrementos. El primero se llama delta y igual a y2 menos y1, que es el incremento real de la función. Es decir, el cambio de f evaluada en x1 a la función evaluada en x2, que serían esos y2 menos y1. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro es de y, que es igual a la derivada evaluada en x1 multiplicada por dx, que es el incremento aproximado de la función, para el cual, bueno, que es el incremento aproximado de la función a través de la derivada de la misma. ¿Ok? Entonces, recordar que mientras más pequeño sea dx, que se define como el x2 menos el x1, mejor es la aproximación de diferencial de y a delta y. Dicho de otra forma, entre más pequeña es el cambio en x, la diferencial de la función se parece más o se aproxima más al incremento de la misma, delta y. ¿Ok? Bien, esas son las conclusiones.